quitemos nuestra mirada del autor y consumador de nuestra fe y la pongamos en ellos. Pero también, en este caso, los enemigos de Nehemías, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Sanballat, Tobías y Gesem. En este caso, nosotros ya no tenemos un Sanballat, un Tobías y un Gesem que estén detrás de nosotros, pero tenemos la mentira, tenemos hurtar, tenemos los chismes, los rumores, la pornografía, tenemos las relaciones amorosas con personas que no son creyentes de Jesucristo, el sexo fuera del matrimonio y una infinidad de cosas más. Notemos otro aspecto aquí en Nehemías. El enemigo quiere distraernos y que pongamos la mirada en nosotros mismos. Y pasó con el pueblo, con los judíos. ¿Qué comenzaron a hacer en el capítulo 5? Los de mayor rango, ¿qué comenzaron a hacer? Cobraban impuestos, comenzaron a abusar de sus hermanos. Entonces no estaban viendo por el pueblo, no tenían sus ojos, no estaban puestos en Dios. ¿En quién estaban? En ellos. Comenzaron a cobrar, ellos querían vivir cómodamente, porque el pueblo judío no vivía cómodamente. ¿Qué había? Las murallas estaban destruidas y había escombros, había muchísimo trabajo que hacer. ¿Pero qué hicieron ellos? Comenzaron a cobrar. ¿Y qué comenzaron a hacer? A vivir cómodamente. ¿A cuestas de qué? De sus demás hermanos. Así que tengamos cuidado con ese punto, hermanos. Satanás, nuestro enemigo mortal, quiere infundirnos temor. Satanás, nuestro amigo mortal, quiere desanimarnos y nos va a querer distraer con cosas triviales. ¿Con qué fin nos quiere distraer? ¿Alguien sabe por qué Satanás quiere distraernos? ¿No? Con el fin de detener la obra de Dios en nosotros. ¿Qué hacemos nosotros cuando venimos a la iglesia? Cuando recién aceptamos a Cristo en nuestro corazón, comenzamos a ¿qué? A orar, a leer la Biblia. Pero pasa un tiempo, y si se dan cuenta, no sé ustedes, pero yo sí lo viví. Cuando comencé a acercarme a la iglesia, cuando acepté a Cristo en mi corazón, venían más tentaciones, venían más obstáculos, venían más peros, venían más distracciones. ¿Qué pasó? Lo mismo que el enemigo quería hacer con Nehemías. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros damos puerta a que el enemigo entre en nuestra vida. Y lo hemos notado como iglesia. ¿Qué pasó o qué pasa? ¿Qué sucede? Solamente vengo los domingos, no agarro mi Biblia, no estoy orando. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Los muros derribados y en llamas de Jerusalén es nuestra relación con Dios. Pero, díganme ustedes, ¿cómo fueron derribados estos muros de nuestra relación con Dios? ¿Alguien se imagina cómo es que los muros de nuestra relación con Dios fueron derribados? Con el pecado. Vamos a ver, antes de ir para allá, vamos a ver un pequeño contexto histórico, un trasfondo histórico sobre lo que es el significado del muro. En la antigüedad, vamos a hablar sobre las ciudades y reinos fortificados como era Jerusalén, Jericó y muchas otras ciudades más. Los muros servían como protección ante los demás reinos que quisieran entrometerse o tomar ese territorio. Entonces, los muros en una ciudad fungían como protección. ¿Y qué hacían los habitantes cuando se sentían protegidos? Comenzaban a ¿qué? A desarrollar artesanías, a lo mejor mejorar la economía y concentrarse en muchas otras cosas más para beneficio de la ciudad. Entonces, los muros en una ciudad
eran muy importantes. Prácticamente podemos decir que eran los pilares de la paz de esa ciudad. ¿Qué pasó? Nosotros podemos entender que las murallas o el muro de nuestra relación con Dios se derribó y se encendió justamente en el momento cuando el pecado entró en la humanidad. Y eso nos lo dice Génesis capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Entonces, hermanos, a partir de ese momento, el muro de nuestra relación con Dios, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Se derribó, se incendió. Satanás, si se dan cuenta, ¿quién hizo que la mujer se distrayera del propósito de Dios? Satanás. Satanás, amados hermanos, todo el tiempo está atento de lo que nosotros estamos haciendo. Satanás, los enemigos de Nehemías, ya sabían que los muros habían sido edificados y que solo faltaba poner algo. ¿Qué faltaba poner? Las puertas. Lo mismo pasa con nosotros. Nuestro enemigo conoce muy bien nuestra vida, conoce muy bien la vida de tu esposo, conoce muy bien la vida de tu esposa, la vida de tus hijos, conoce perfectamente cuáles son nuestras debilidades, conoce muy bien cuál es nuestra labor en la reedificación de nuestro muro espiritual, en la reedificación de nuestro muro matrimonial y en la reedificación de nuestro muro familiar. Pero aguas, porque también conoce cuál es nuestra labor en la reedificación de nuestro muro ministerial. Ya estamos hablando dentro de la iglesia. Vamos a hacernos estas preguntas como líderes del hogar y como líderes de algún ministerio que tengamos en la iglesia. Hermanos, ¿estamos desanimados? ¿Estoy dejando que Satanás entre en mi vida? ¿Me está ganando el cansancio y por eso ya no oro ni leo la Biblia? ¿O estoy luchando con mis propias fuerzas? Satanás conoce cada aspecto de nuestra vida porque él nunca descansa. Los enemigos de Nehemías sabían perfectamente que el pueblo de Israel estaba por cumplir el propósito por el cual fueron llamados. Los enemigos de Nehemías sabían perfectamente que la meta de Dios estaba por cumplirse. Así como Sanbalat, Tobías y Gesem, nuestro enemigo mortal no descansa, al contrario, es muy dedicado y es persistente. ¿Han escuchado la frase como cuchillito de palo? Siempre el enemigo siempre nos va a estar picando las costillas, todo el tiempo. Veamos del versículo 2 al 4. Dice, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Durante los primeros 5 capítulos hemos visto que este personaje, Nehemías, estaba seguro y concentrado en la voluntad de Dios. Nehemías sabía perfectamente qué es lo que Dios quería que él hiciera.
¿Y qué es lo que Dios quería que él hiciera? Hermanos, reconstruir los muros. Pero en el verso número 2 llega otra distracción a Nehemías. ¿Qué distracción ellos? ¿Qué distracción es? Dice, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de oro. Pero hay una frase que hace una declaración, mas ellos habían pensado en hacerme mal. Esta es una declaración intencionada con malicia, con alguna calamidad o con algún desastre. Nehemías, como hombre, pudo haber dicho, ok, voy, así descanso un rato de todo este trabajo. Pero la respuesta fue completamente inesperada para sus enemigos. ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 3. ¿Cuál fue la respuesta? Yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra. Hermanos, es muy importante saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y también es muy importante tener siempre cuáles son nuestras prioridades como cristianos, cuáles son nuestras prioridades como hijos de Dios. Jesús, mis amados hermanos, debe mantenerse siempre en el centro de nuestra prioridad. Por encima de absolutamente todo, va primero Él. Él, en primer lugar en nuestra vida, en nuestras prioridades, debe ser siempre Él. Después de Jesucristo, viene nuestro primer ministerio. ¿Cuál es nuestro primer ministerio? La familia. Después de la familia, viene nuestro ministerio en la iglesia. Independientemente del ministerio que tengamos, no importa si es el ministerio infantil, el ministerio de limpieza, el de evangelismo, el de jóvenes, el de oración, cualquier ministerio que Dios nos ha otorgado a nosotros debemos de mantenernos siempre fieles. Y eso nos lo dice 1 Corintios 4, versículo 2. Nos vamos, por favor, a 1 Corintios 4, versículo 2. Amén. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, Dios quiere hombres y mujeres fieles, porque nosotros somos administradores. Nosotros ya dejamos nuestra vida pasada atrás. Ahora somos criaturas nuevas. Entonces, Dios quiere hombres y mujeres fieles, y eso incluye a sus jóvenes y eso incluye a sus niños. Hombres y mujeres fieles. Así como Nehemías, que las invitaciones de su enemigo no pudieron distraerlo. ¿Por qué? Porque se mantuvo fiel. No dejemos, hermanos, que nada nos distraiga de la gran obra que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. En el verso 4 vemos que a Nehemías le insistieron ¿cuántas veces? 4. ¿Y cuál fue la respuesta de Nehemías esas 4 veces? No. Versículo 5, del 5 al 9, dice: entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmo lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelados, y que por eso edificas tú el muro, con la mira según estas palabras de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas.
porque ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. En la antigüedad, cuando una carta era dirigida a un rey o a alguien con autoridad, la carta siempre iba sellada y solamente la podía leer aquel que estaba autorizado. Entonces, cuando Sanbalat mandó esta carta abierta, ¿qué quería hacer? Quería que se fuera leída públicamente. Quería que esta carta acusara falsamente a Nehemías. ¿De qué lo estaba acusando? De que él quería ser rey. ¿De quién? Del pueblo judío. Sanbalat ya metió aquí una estrategia diabólica contra Nehemías. Los rumores. Aguas, hermanos, porque los rumores son destructivos y no son de Dios. ¿De dónde vienen los rumores? ¿De dónde vienen los rumores? Del enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? Satanás. Como pasó con la serpiente. ¿La serpiente qué le dijo a Eva? No, Dios, no. Tú no vas a morir. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser como quién? Como Dios. La cizaña. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando escuchamos rumores y cuando escuchamos palabras de ese tipo. Entonces, el supuesto rumor era que Nehemías edificó el muro con la intención de edificar su propio reino. Este rumor tenía intenciones de arruinar la reputación de Nehemías a tal grado, ojo, que los trabajadores se desanimaran y abandonaran la obra. Otra vez, dice que a tal grado que los trabajadores se desanimaran y abandonaran la obra. Y lo mismo, hermanos, pasa en la iglesia. Nos desanimamos y ¿qué dejamos de hacer? Dejar la obra de lado. Tenemos el Salmo, primero, aparte de este rumor, quería infundir ¿qué? Temor. La carta abierta era una declaración pública de traición de Nehemías. ¿Hacia quién? Hacia el rey. ¿Qué rey dejó ir a Nehemías a reconstruir los muros? ¿Alguien se acuerda? Artajerjes. Entonces, esta carta abierta iba a ser una declaración pública de traición y rebelión ¿contra quién? Contra Artajerjes, con el fin de que Nehemías cediera y pudiera ir a la cita con Sanbalat. Pero una vez más, Nehemías hace algo que quizás nosotros cuando nos encontramos en tribulación no lo hacemos. ¿Qué hizo, hermanos? Versículo 9 al final. ¿Qué hizo? Pidió fortaleza a Dios. Dice: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y tenemos el Salmo 31, versículos 13 a 14, que dice de la siguiente manera: porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Nehemías continuó con la obra y llevó todas estas acusaciones ¿a quién? ¿A quién llevó esas acusaciones, hermanos? A Dios. ¿En qué? En oración. Y esto pasó con Zorobabel y Josué. En Esdras 4:4 dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Otra vez el enemigo. Hermanos, Nehemías no pide que Dios le quite esa situación, porque muchas veces nosotros cuando nos encontramos en tribulación, ¿qué hacemos? Señor, quítame esto que me está molestando, Señor, que deshazte de ellos, no sé.
¿Qué hace Nehemías aquí? No dijo, Señor, quítamelos. No dijo, Señor, líbrame de esta situación. ¿Qué pidió? Pide ser fortalecido para cruzar este valle de sombra de muerte, confiando en quién? En Dios. Así como Nehemías, hermanos, debemos permanecer firmes y determinados. Dios nos dice esto en el libro de Josué, Josué 1:9. ¿Quién se lo sabe? ¿Cómo dice Josué 1:9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Ahora repitámoslo con nuestro nombre. Por ejemplo, Jocelyn, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Repítanselo ustedes, hermanos. Usen su nombre al principio. Repítanselo. Ah, ¿verdad que maravilloso es nuestro Dios? Pero ¿qué creen, hermanos? A pesar de todo esto, los ataques no cesaron y no van a dejar de cesar. Del versículo 10 al 14 nos dice que Nehemías visita a Semaías en su casa. ¿Quién era Semaías? Era un hijo de un sacerdote muy allegado a Nehemías. Sanballat ya lo había comprado. ¿Para qué? Para que indujera a Nehemías a entrar a refugiarse en el lugar santo con la mentira de que iban a matarlo. Antes, recordemos en el en el libro de Números, capítulo 18, versículo 7, dice: mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar. Llevélo adentro y ministraréis, y yo os he dado el siervo de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Entonces, Sanballat compró a Semaías para que llevara a Nehemías a que se refugiara ¿en dónde? En el lugar santo. Entonces, si Nehemías aceptaba, iba a caer sobre el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque solamente podían entrar los sacerdotes. Y Nehemías no era un sacerdote. Vamos a ver qué dice en los últimos versículos. Dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas a los principales de Judá, a Tobías, y de las de Tobías venían a ellos, porque muchos de Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Zacarías, hijo de Ara, y Johanan, su hijo, había tomado como mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él lo referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarlo. El versículo 15 abre con una frase muy bonita, muy hermosa, y una frase que hace referencia al poder incomparable de nuestro Dios. ¿Cuál es esa frase, hermanos? El principio del versículo 15. Fue terminado, pues, el muro. La obra de Dios había sido terminada. Y es una frase muy impactante para los enemigos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios había terminado su obra. El muro ya había sido terminado. Y la restauración de este muro tomó solamente 52 días. Entonces, más temor. ¿Por qué? Porque los enemigos se dieron cuenta que no fueron los hombres, fue el poder de Dios quien hizo que esos hombres reconstruyeran el muro en 52 días. Durante esos 52 días, el pueblo de Israel estuvo saturado de trabajo, saturado de sudor, de dolor, de temor, de desánimo,
y de duda. El principal propósito del enemigo fue que infundir temor. ¿Por qué temor? Porque el temor destruye la fe y paraliza la vida. Hermanos, durante este capítulo podemos aprender muchas cosas. Este capítulo nos dice que el diablo nunca descansa, no duerme, siempre va a atacarnos. También aprendemos que los enemigos de Israel se concentraron en el líder. En este caso, ¿quién era el líder? Nehemías. Pero no hablamos solamente de los líderes de la iglesia, hablamos también de los líderes del hogar. Papás, esposos, ustedes son los líderes de su hogar, y el enemigo quiere destruirlos a ustedes y a sus familias. Otra cosa que aprendemos aquí es que debemos tener cuidado con aquellos que se llaman hermanos, pero no lo son. ¿Cómo podemos nosotros saber quién es un hermano y quién no? Fácil. Ningún pastor verdadero, ningún líder verdadero, ningún hermano verdadero te pedirá desobedecer la palabra de Dios. Nehemías conocía la voluntad en su vida. Así nosotros debemos de conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Como nuestro Señor Jesucristo, hermanos, al igual, vamos a ver la vida de nuestro Señor Jesucristo, que fue perseguido desde muy pequeño, y eso lo vemos en Mateo 2, versículos 13 al 16. También fue tentado en el desierto por Satanás. Eso nos lo dice Mateo 4, del 1 al 7, Marcos 1, 12, 13, Lucas 4, del 1 al 13. Fue vendido por Judas Iscariote, Marcos 14, versículos 10 al 11, Lucas 22, versículos 3 al 6. Fue negado por Pedro, Mateo 26, 69 al 75, Marcos 14, 66, 72, Lucas 22, 54 al 62, Juan 18, 15, 18 y Juan 18, 25, 27. Fue rechazado por su pueblo, Mateo 27, 21, 25. Fue encarnecido por los soldados, Mateo 27, versículo 27 al 31. Fue llevado para ser crucificado, Mateo 27, 31. Fue crucificado, Mateo 27, 35. Y murió, Mateo 27, 50. Fue sepultado, Mateo 27, 57, 60. Y resucitó al tercer día. Y todo esto, ¿por qué, hermanos? Por nosotros. Entonces, Dios mandó, así como mandó a Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén, Dios nos dio a su Hijo unigénito para reconstruir los muros de nuestra relación con Él. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, Señor, tú, el Rey amoroso, el Rey que dio a su Hijo unigénito para reconstruir los muros de mi relación contigo. Gracias, Señor, por ese regalo tan precioso. Gracias, Señor, porque aunque nosotros somos malos, somos infieles, somos mentirosos, te dejamos de lado, Señor. Tú tienes misericordia de cada uno de nosotros y nos tienes con bien. Gracias, Padre. En esta mañana te damos gracias por este aprendizaje, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser hombres fieles, mujeres fieles, jóvenes fieles, mujeres y hombres y jóvenes que cuando estén en tribulación, Padre Santo, no nos dejemos engañar, no nos dejemos llevar, sino que oremos a ti, estemos siempre con Jesucristo en nuestro núcleo, Padre. Por favor, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que no solamente nos flagelemos, sino que vayamos y practiquemos lo que hemos aprendido el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.